y les damos una cordial bienvenida al tercer Congreso para Directivos. Invitando al señor Miguel Barrero, que es nuestro director general de innovación del Grupo Santillana. Miguel es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. Démosle pues una calurosa bienvenida a Miguel Barrero. Gracias, Andrés. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Lo primero que quería es desearles unas jornadas productivas, relajadas, alejadas de la dureza de la vida cotidiana en este entorno paradisíaco. Bueno, yo voy a tratar de abrir el Congreso haciéndoles una sugerencia y es invitándoles a ese ejercicio de evasión. Yo les propondría que planteemos el Congreso bajo ese gran titular de la transformación y la innovación que apunta a cambio, a convertirlo en un viaje por la innovación educativa. Vamos a incluso meterle un componente de un viaje espacial para establecer la mayor distancia posible con la rutina y el quehacer diario. Y es un viaje donde yo les invito a que descubramos nuevas miradas sobre la educación, que escuchemos nuevas voces, que compartamos experiencias y, sobre todo, que hagamos un viaje que sea capaz de inspirarnos, de sugerirnos posibilidades y de hacernos entender el momento educativo que estamos viviendo y la necesidad por la que debemos cambiar el ritmo de la educación. Yo creo que lo ideal sería que todos saliésemos de aquí cargados con un buen paquete de aspiraciones, de desafíos, de retos por conseguir. Les voy a tratar de enmarcar brevemente el porqué de la innovación como convocatoria de este Congreso. Vamos a ver, mi visión, después de estudiar, cosa que tengo la suerte de que me permiten en mi empresa hacer, de estudiar diferentes realidades internacionales y ver lo que está pasando en el mundo educativo, es que la educación siempre tiene el planeta de la educación siempre tiene algún satélite girando en torno a él. Yo creo que en la última década, desde hace aproximadamente unos 10 años, ha habido desde luego una órbita que ha estado permanentemente girando en torno a la educación, que ha sido la órbita de las nuevas tecnologías, ha sido la irrupción del tema digital, no solo en las escuelas, sino en el conjunto de nuestras vidas. Lo digital ha producido profundas transformaciones en nuestra manera de informarnos, en nuestra manera de acceder al conocimiento, en nuestra manera de comunicarnos, en nuestra manera de entretenernos. Quizá esa órbita, desde mi punto de vista, ha tenido algún problema y es que ha sido una órbita que ha irrumpido de una manera excesivamente, a veces, veloz, sin la necesaria reflexión educativa. Es decir, parecía que cuando ha irrumpido las nuevas tecnologías, el objetivo era incorporar dispositivos en las aulas sin haber hecho el necesario proceso de reflexión de a qué nos van a ayudar las tecnologías para enseñar más, para enseñar mejor, para aprender más, para aprender mejor. Y, sin embargo, han provocado una cierta sensación de necesidad de cambiar la escuela. Pero sobre esa órbita, y desde mi punto de vista en un proceso muy pocas veces acontecido en los últimos tiempos, que es un proceso de abajo a arriba, es decir, es un proceso nacido directamente de la preocupación, de la inquietud o de la sensibilidad de centros, de directivos y de profesores, ha surgido una nueva órbita que es la órbita de la innovación educativa, donde la tecnología se va a presentar como una de los instrumentos, de los medios, de las posibilidades para provocar un cambio más profundo que apunta a diseñar un nuevo paradigma educativo, un nuevo concepto de educación. Todo parece indicar que desde finales del siglo XIX, incorporando sucesivas innovaciones y mejoras, hemos vivido de un modelo de escuela, de un modelo de educación basado
o con un fortísimo componente de transmisión de conocimiento. En este momento, varios de los ponentes creo que lo van a mencionar, tenemos que ser conscientes, no ya solo nuestros hijos, sino que nuestros alumnos, también nuestros hijos, les estamos educando para profesiones, creo que hay un gráfico en una de las presentaciones, que ni siquiera en este momento existen. Y les estamos educando para una sociedad que es una sociedad digital, una sociedad de conocimiento y una sociedad en red. Por lo tanto, parece imposible no abrirse a un proceso de innovación. Yo quería facilitarles una definición de un catedrático de didáctica de la Universidad de Barcelona sobre la innovación educativa, que es Francisco Ibernón. Exactamente dice, la innovación educativa es la actitud, importante palabra, y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones efectuadas de manera colectiva para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación. Creo que es un magnífico resumen de lo que vamos a ver a lo largo de este congreso. Este congreso, siguiendo la metáfora del viaje, lo vamos a hacer en distintas etapas. Exactamente, tenemos diseñadas 6 etapas en ese recorrido. Haremos una primera etapa sobre el concepto de innovación o la necesidad de innovación desde un punto de vista del marco conceptual o la necesidad. Recorreremos una segunda etapa en torno a los ambientes de aprendizaje. Una tercera etapa importantísima, sobre todo en un contexto como el de este congreso, con tanta presencia de directores de centro, que es cómo gestionar el cambio y la innovación en la escuela. Una cuarta etapa, donde veremos el impacto de las tecnologías en la vida de nuestros estudiantes y cómo podemos sacar partido de esas tecnologías para conseguir una educación mejor. Haremos una quinta etapa relacionada con el currículum. Es evidente que el perfil de ciudadano del siglo XXI es una formulación nueva. Yo creo que a continuación Mike va a hacer una exposición de qué es lo que entiende, por ejemplo, el World Economic Forum sobre cuál es el perfil del ciudadano del siglo XXI. Y, por supuesto, habrá que cambiar las formas de evaluación. Y, por último, la última etapa será analizar qué tipo de metodologías, de didácticas, de pedagogías tenemos que poner en marcha para adecuarnos a ese proceso de innovación. Bueno, todo este viaje lo vamos a hacer tripulados por un equipo que verdaderamente es un lujo. Vamos a tener, como luego a medida que vayan presentando su ponencia se va a hacer una breve reseña de su currículum, no voy a entrar en detalle. Sí me gustaría decirles que en este congreso tenemos la oportunidad de oír voces que acumulan muchísimo tiempo de investigación, de reflexión, de puesta en práctica de procesos y que es un auténtico lujo poder contar con todos ellos. Y sobre todo, que este congreso se convierta, como anunciaba Andrés, en un altavoz donde podamos oír voces de Singapur, de Canadá, de Francia, de Argentina, de Colombia, de Ecuador. Es una auténtica caja de resonancia de lo que está pasando. Ayer tuvimos una cena con algunos de los ponentes y, curiosamente, esta realidad que nos ocupa, que es la educación, nos dimos cuenta, estábamos compartiendo mesa con gente de Singapur, de Canadá y de Rusia, que la educación, que muchas veces tendemos a pensar que es un fenómeno local, es un fenómeno absolutamente global y que normalmente se juega en el mismo espacio. Aproximadamente es un espacio de 20, 30 metros cuadrados, que es un aula donde un adulto, que es el profesor, se pone en relación con 20, 25, 30. Eso ocurre igual en Singapur, en Canadá, y lo que yo les sugiero es que abran sus mentes y entendamos los motivos de por qué tenemos que iniciar este viaje de cambio educativo. Y con eso cedo la palabra de nuevo a Andrés y cederemos la palabra
al primer ponente. Muchísimas gracias y buen congreso.